Supongamos que es una esfera. Obviamente olvidamos de las teorías terraplanistas, dejamos todo eso de lado, pero es una esfera. Esa esfera, seguramente, todos ustedes deben haber pasado por una representación que les permitía ver esa esfera. Todos deben haber trabajado con un planisferio, ¿no es cierto? Todos saben lo que es un planisferio, un mapa mundi, plano, que tiene vicios. ¿Por qué? Y porque generalmente, si ustedes se fijan, los países que están más al norte y los países que están bien al sur, que son poquitos porque del Ecuador para abajo hay poca masa continental, para el norte hay mucho más, aparecen como súper exagerados. Si ustedes se fijan el tamaño de Alaska, por ejemplo, la parte norte de Estados Unidos está como súper exagerado. O mismo Groenlandia. O si se fijan en la parte de abajo, la Antártida aparece como gigante en todo el plano. Y eso es porque, nada, una esfera es una superficie de doble curvatura, no se puede representar en un plano. Entonces se buscan como artilugios para hacerlo. Y en esos artilugios, muchas veces uno termina usando muchos sistemas de representación para contar algo. ¿Por qué? Porque hay veces que usar uno me da ciertas potencialidades. Usar otro me permite, reconocer otras cosas. Generalmente uno trabaja con muchos sistemas de representación a la vez, pero hace hincapié en los que mejor permiten a uno contar lo que quiere hacer. Es muy difícil contar una obra completa mediante geometrales, por ejemplo, una planta, un corte, una vista. Ahora bien, si uno tiene que ir a una obra y decirle a un albañil, bueno, mirá, tengo que levantar esta pared, tengo que ubicar esta abertura, acá y acá y acá, si yo le llevo una perspectiva me va a decir, ¿y dónde va la puerta? No sé, parate acá y fíjate que quede bien. No, no existe eso. Necesito más precisión. Pero para poder contarle a un cliente que esa ventana va a dejar entrar el sol y que va a permitir cierta espacialidad, y que cuando se levante vea los pájaros y el horizonte, y probablemente con un corte, con una vista, eso sea difícil de transmitir. Entonces lo tenga que hacer mediante una perspectiva. Entonces, se utilizan todos los sistemas. Mientras mejor manejemos todos los sistemas, más fácil es para nosotros comunicar lo que queremos hacer. ¿Alguna consulta más respecto a esto? ¿No? Ahí tenés agua, si querés. Sí, gracias. Para hablar de escala, quería mostrarles un videíto que justo me apareció hace un ratito, porque estaba repasando la clase en mi cabeza y apareció, así que la voy a pasar. No me funciona bien el cursor, el puntero, así que lo voy a hacer desde acá, pero me van a saber disculpar. Vamos a poner audio. Ya está puesto. No sé si está puesto. No. Porque transmite por el HDMI. No, pero tenés acá el cable. Este es el cable. ¿Sí? Pero va de este lado, me parece, ¿eh? No, acá está la toma de audio. Bueno, qué raro, che. A ver si te lo toma. Debería tomarlo. Fíjate si el volumen está al máximo, ¿sí? Sí. ¿No lo tomó? No. Acá está bien. Sí, y me lo está sacando por ahí. Acá donde está saliendo. Sí, acá está saliendo. El speaker pone ahí está. Ahí está. A ver ahora. Bueno, me imagino que todos vieron la película Zoolander. Debe ser de las mejores películas de Ben Stiller. Genial. Y les quería mostrar esta pequeña escena para entender un poco el concepto de escala, porque es muy graciosa. Y ya les digo, cuando venía repasando la clase me acordé de esta escena y me parecía que era pertinente mostrarla. Let's get back to the reasons that we're really here. Without much further ado, the damn Zoolander sitting for kids who can't read good. What is this? A center for ants! What? How can you be expected to teach children to learn how to read if they can't even fit inside a building? Derek, it's just a... I don't want to hear your excuses! The center has to be at least
bigger than this. He's absolutely right. Thank you. I had a vision. What more? Bueno, nada, la escena es nada, increíble. Will Ferrell es genial, Ben Stiller es genial. Bueno, lo importante de todo esto es este concepto, este chiste de entender cómo la escala juega un rol fundamental para entender las cosas. Todos entendieron la escena, ¿no es cierto? No hace falta que la explique, no. Pero es importante entender que nosotros, para poder representar un objeto de arquitectura, necesitamos trabajar con la escala. ¿Por qué? Porque obviamente, si estamos hablando de espacios arquitectónicos en donde una persona puede habitar, no lo podemos representar en una escala real. Decir, bueno, si nosotros tenemos que construir 1 metro de pared, vamos a tener que dibujar 1 metro de pared para que la persona lo entienda. Entonces, ahí es donde aparece el concepto de escala. Creo que me olvidé el puntero. ¿Dónde lo dejé? Ah, acá está. No lo veía. Bueno, entonces, fíjense, tenemos el mismo sistema de representación. Tenemos las vistas, los cortes, la planta. Y ahora lo que me falta es agregarle la escala a esto. ¿En qué escala yo lo quiero mostrar? Vamos a tratar de entenderlo muy brevemente y muy rápidamente. Si yo tengo que representar un muro de 1 metro y lo quiero representar en 1 centímetro, o sea, lo quiero representar más chico, esto significa que tuve que reducir el metro 100 veces. Recuerden que en 1 metro entran 100 centímetros. Por lo tanto, significa que yo ese muro lo estoy representando en una escala 1 en 100. O sea, 1 metro en 100. ¿Se entiende? 100 veces más chico. En vez de dibujar 1 metro de muro, yo lo dibujo en 1 centímetro. Significa que ese muro lo voy a estar dibujando en escala 1 en 100. La persona que lee el plano, que ve el plano y dice, yo tengo que construir un muro de 1 metro de largo, cuando lo vea dibujado de 1 centímetro y ve acá al lado dice escala 1 en 100, va a entender que ese muro no tiene 1 centímetro, sino que tiene 100 veces más, 1 metro. ¿Se entiende? Obviamente las escalas varían dependiendo de lo que yo quiero contar y cómo lo quiero contar. Un poco lo que mencionaba antes con hasta qué grado de dibujo yo llego cuando quiero representar algo. Yo en estos dibujos podría haber dibujado el picaporte de la puerta, el herraje, el clavo que va sobre cada uno de los listones de madera que componen el piso, y podría haber estado dibujando de manera infinita, infinita, infinita. En esta escala en la que yo estoy viendo estos dibujos, nada, sería irrelevante porque no lo vería. Entonces se recurre al uso de las escalas. Si yo ese muro lo quiero representar con más detalle, por ejemplo, o quiero representar algún detalle de ese muro, lo que voy a hacer es voy a disminuir esa escala. Voy a llevar el dibujo a un dibujo cada vez más grande. 1 en 50, 1 en 20, 1 en 10, 1 en 5. O sea, el mismo muro lo voy a representar cada vez más grande. Eso significa disminuir la escala. Mientras que, si yo quiero representar ese muro con menos detalle o mostrarlo en un contexto más grande, por ejemplo, si ese muro lo quiero ver con otros muros, o si quiero ver esa vivienda junto con otras viviendas para entender cómo funciona una vivienda al lado de la otra, lo que voy a hacer es aumentar la escala. 1 en 250, 1 en 500, 1 en 1000, 2000, 10.000, 100.000, la escala que sea. Siempre va a depender de lo que yo quiera contar con ese dibujo, porque en un solo dibujo, y esto viene un poco a cuenta de lo que consultaba Nicole anteriormente, yo no puedo mostrar todo en un solo dibujo, porque se hace pesado, se hace difícil de leer, que la otra persona lo interprete. Recuerden que la gráfica para nosotros es un lenguaje de comunicación, entonces nosotros tenemos que comunicar con lo que dibujamos. Si nosotros dibujamos algo que no se entiende, y probablemente la otra persona tampoco lo haga. Básicamente tenemos dos maneras de nombrar las escalas. Se puede representar mediante una nomenclatura, como vimos acá, 1 en 100, 1 en 500, 1 en 1000, 1 en 5, o gráficamente, representando cuánto vale 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros. Por lo general, cuando estamos trabajando con material impreso, o sea, formato papel,
generalmente se utiliza la primera. Cuando estamos trabajando con una representación digital, como por ejemplo en esta proyección, se utiliza esto. ¿Por qué digo? Porque si yo este proyector lo ubico un poco más atrás y esta imagen se hace un poco más grande, ¿y cuál es la escala 1 en 100, 1 en 200? Es difícil. De esta manera yo sé que 1 metro es esto, 2 metros es esto, 5 es esto y 10 metros es esto. Acá en definitiva, obviamente, para poder entenderlo, directamente pongo una escala en la que yo supuse que eso está dibujado, una escala 1 en 200, en donde veo algunas cosas de la casa, veo cierta distribución de los elementos, pero no veo mucho más detalle. No veo un mueble, no veo una cocina, no veo una mesa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió más o menos el concepto de escala? ¿Quedó claro? Clarito. Clarito. Bueno, para todo esto hay una herramienta que se llama escalímetro. Yo lo traje, acá lo tengo en la mochila, lo voy a mostrar. A veces pretendo que mis estudiantes lo utilicen un poco más, pero no lo utilizan. Es una herramienta, es como una regla, pero que tiene 6 posiciones distintas. Y eso me permite a mí pasar de escalas sin necesidad de hacer las cuentas, que es algo maravilloso. Bien, bien ahí. Lo interesante de esto es que nos permite a nosotros cambiar de escala, vuelvo a repetir, sin hacer las cuentas. Ejemplo, si yo quiero pasar de una escala 1 en 100 a 1 en 200, tengo que medir la mitad. En cambio, con el escalímetro no hace falta. Doy vuelta al escalímetro y mido lo que tengo que medir. O sea, me olvido de hacer la cuenta. El tema es que hay que darse cuenta de cómo rotar el escalímetro. A veces, esta simplificación de no hacer la cuenta resulta un poco confusa para los estudiantes de arquitectura al menos. Y nada, uno trata de inculcarlo a que lo utilicen y sepan usarlo para manejarse en diversas escalas. Bueno, vamos a lo bueno, a lo que al menos más me interesa. Y estamos... Listo, perfecto. Sí, sobra. Para lo que es la percepción espacial, a mí me interesa entender la arquitectura como un espacio que es fundamental entender cómo se recorre, cómo se transita y cómo eso no solo se refleja en lo construido, sino en la gráfica que eso lleva a construirse. Traje 2 obras, las voy a pasar súper rápido porque no hace a la cuestión, pero una obra es de una arquitecta que ya falleció, una inglesa iraquí, Zaha Hadid, que hizo un centro de arte contemporáneo en Cincinnati, Estados Unidos, a partir de estos dibujos. Fantásticos. Me encantaron siempre los dibujos de esta arquitecta. En donde, más allá de la obra en sí, es importante entender cómo los dibujos nos permiten a nosotros empezar a reconocer cuáles son sus intencionalidades. Cómo quiero entender la obra. A partir de estas puntas bien filosas, estas perspectivas que se van como muy hacia el infinito. Fíjense, dibujos que están geniales. Todos dibujos analógicos, estos obvios, después están pasados a digital, pero son dibujos analógicos. Y que me permiten a mí tener, estas espacialidades. Hermoso. Y todo eso también requiere entender cómo yo tengo que recorrer ese espacio, cómo me puedo encontrar con las distintas distancias de ese espacio. Y lo tengo que hacer a partir de una percepción personal, de cómo lo recorro, de cómo lo veo, pero también lo tengo que traducir en un sistema de representación que me permita que la persona que lo tenga que construir, lo sepa construir como yo pretendo. La siguiente obra es una obra también en Cincinnati, la elegí porque, dialogaban en la ciudad, pero es de bastante tiempo antes, de 1988, de otro arquitecto muy reconocido. Todavía no falleció, pero está ahí en las últimas. Sí, pero es cierto, siempre estamos viendo a ver cuándo. Esperemos que no. Sigue haciendo muy buena obra de arquitectura. Peter Eisenman generó este centro de diseño y arte muy bueno, en donde lo que tiene de interesante es que los espacios parece como que te hacen perder. Son espacios que te hacen como... Cuando vas caminando, al tener como estos muros inclinados, parece como que vas cayéndote. Ven estas situaciones que parece como que pero voy girando, no hay como un sentido recto de la situación que hace que yo me tenga como que
reenfocar cada vez que voy caminando por ahí. Yo no tuve la suerte de conocer esta obra, pero he visto videos y tengo amigos que han ido y realmente la situación está como de ir descubriendo lugares y sentir como que voy medio como en un plano inclinado caminando está buenísimo. Y como última referencia, traje lo que son unos pabellones que se hacen en la ciudad de Londres todos los años. Se invita a arquitectos a hacer estos pabellones de la Galería Serpentine, ahí en los Kensington Gardens de Londres. Y voy a traer dos ejemplos, muy brevemente. Uno realizado por Frida Escobedo, una arquitecta mexicana, en donde de nuevo, fíjense cómo la posibilidad de recorrer el espacio, empezar a trabajar con los materiales, resulta como muy, muy sutil. Este plano reflejante me permite a mí reflejar toda esta situación, encontrar un poco lo que sucede a la apertura del pabellón. Son pabellones temporales, les digo, duran 6 meses y después se desmontan y al año siguiente viene el próximo. Y el último, que traje un videito muy, muy breve para ver, es un pabellón que hizo un estudio danés, el estudio Vic, que lo hizo en 2016, que está compuesto por estos paneles que son como extrusiones que se van desarrollando a lo largo de la altura. Hermoso. Traje un video como para verlo, a ver si podemos pasarlo y ya vamos terminando. Acá lo interesante que me parece más allá de la obra es que hay una concepción de este tipo de arquitectura que tiene que ver con recorrerla e ir encontrando distintas situaciones. Fíjense que la manera en la que está armado, estas especies de extrusiones, de cajas huecas, están hechas con fibra de vidrio, están armadas con unos perfiles metálicos, hacen que cuando yo lo vea de frente se vea como una obra súper sólida. Pero cuando lo veo de costado, cuando me pongo en el sentido este-oeste, veo que se hace casi impermeable, casi inmaterializable como se ve acá. Entonces uno puede ver lo que sucede del otro lado. Todo esto tiene mucho que ver con lo que ustedes van a hacer, este diseño del stand, porque son lugares que ustedes no solamente tienen que llegar y mostrar algo, sino que lo tienen que ir descubriendo a medida que lo recorren, que llegan, que lo descubren. Entonces por eso me parecía sumamente sugestivo mostrar este tipo de obras, porque tienen esta condición de ser no permanentes, de ser construcciones efímeras que a los 6 meses se desmontan y se van, pero que transmiten una situación muy distinta dependiendo de cómo yo lo estoy recorriendo y en qué punto de ese recorrido me encuentro. Por eso es que un poco lo traje. El mobiliario obviamente tiene mucho que ver con eso, sí. La música la puse bajita, pero la música es una obra de Jean-Michel Jarre, por también un loco de la música electrónica que está increíble. Y nada, me pareció sugestiva porque está bueno para lo que muestra la obra. Bueno. Maravilloso. Muchas gracias.